Continuando con nuestro curso de proveedores de liquidez de Forex, vamos a ver obstáculos de los proveedores de liquidez o las trampas que tienden los proveedores de liquidez a la hora de hacer operaciones en los mercados financieros. El objetivo de los obstáculos o trampas de los proveedores de liquidez es agarrar contratos y cuando lleguen tienden a tocar todos los stop loss de la gente de todo el mundo en subida o en bajada y mantener el nivel por más tiempo para generar volumen. Es decir, con la pérdida de los stop loss de los traders que ingresaron en cualquiera de las direcciones contrarias a los proveedores de liquidez, ellos generan volumen para hacer compras y de agarrar la tendencia al lado contrario. Si caíste en la trampa, no busques más entradas o patrón donde no hay y espera el próximo nivel para tomar posiciones o bien esperar otra sesión. Ya sea si estás operando Londres, espera la otra sesión que ingresaste en la hora de Londres, no te fue bien, entonces espera la próxima sesión que sería la de Nueva York o esperar el nuevo día o seguir viendo otros pares en el cual se encuentran más posibilidades de poder ingresar una orden ganadora en los mercados financieros. Asimismo, esto lo vamos a verificar en una gráfica. Acá podemos ver, tenemos la gráfica del dólar yen en el cual nosotros podemos ver que lo que acabamos de decir, las trampas de los proveedores de liquidez. Como bien dijimos antes, el proveedor de liquidez siempre va a consolidar en la sesión de Asia. Recordemos que esta es la sesión asiática. Acá únicamente consolidó y esta es la cantidad de pips que movió. Luego de la sesión de Asia, acá hay un tiempo muerto, comienzo de esta sesión, el fin de la sesión de Asia y el comienzo de la sesión de Londres. Hay un espacio en el cual los proveedores de liquidez van a tomar ventaja y hacerles creer una cosa, luego a darse la fuga al lado contrario, como ya hablamos anteriormente. Acá vemos en un abrir y cerrar de ojos en 3 velas, se fue hacia una dirección, luego se mantuvo en consolidación por un más tiempo, porque ellos sabían que acá no tenían el número de contratos necesarios en esta zona para engañar a la gente que esto iba a seguir cayendo. Entonces, cuando ellos vieron que no tenían el mayor volumen de contratos posibles en venta, ellos mantuvieron el precio por más tiempo, más o menos entre 1 hora a 2 horas y media que mantenieron ellos el precio, luego se dieron a la fuga al lado contrario, tendiendo una trampa en esta zona de acá y en esta zona de acá, como podemos ver, dejaron mechas hacia cualquiera de las direcciones. Pues nos damos cuenta que acá vemos un doji, un pin bar, un martillo, un estrella fugaz, una vela envolvente, con el cual comenzamos a hacer análisis y decimos que hay indecisión en el mercado. Tal cual no lo hay, simplemente el proveedor de liquidez ya hizo el daño necesario con esta mecha que dejó acá, agarró el suficiente número de contratos posibles en venta y luego los mantuvo induciendo que iba a seguir cayendo para agarrar todo el mayor número posible de contratos hacia la dirección equivocada. Asimismo, como podemos ver el día anterior, casi se hizo similar, se mantuvo el día en consolidación, luego después de la sesión, la precesión de Londres hizo un movimiento agresivo, luego consolidó y luego cuando comenzó la sesión de Nueva York se fue derechito hacia abajo, induciendo a los traders a irse en corto para luego hacer una vela envolvente y darse a la fuga al lado contrario por el mayor número de pips posibles para tocar el stop loss de la gente que tenía el stop loss en esta zona, asimismo el que tenía el stop loss en esta zona. Recordemos que hay gente que opera las rupturas, como podemos ver esta línea P punteada que se ve acá, esto de acá es el yesterday low, es decir, el bajo del día anterior, con el cual mucha gente al ver esta ruptura, esto hizo análisis técnico y consideró que el precio iba a seguir cayendo, tal cual sucedió. Sin embargo, en varias velas, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 velas se dio a la fuga al lado contrario. Luego comenzó la sesión de Nueva York e hizo el movimiento contrario. Simplemente el propósito del proveedor de liquidez era llevar el precio desde este punto
a este punto. Todo lo que generó acá y acá fue ruido, simplemente como lo podemos ver en nuestro MetaTrader 4. Asimismo, el TDI nos estaba indicando otra cosa. Acá podemos ver una Shark Fin que estaba sobrevendido el precio, por lo tanto tenía que hacer una corrección de 30 a 35 pips para generar el mayor número o volumen posible para darse a la fuga al lado contrario. Nos dejó nuestro patrón que nosotros buscamos, una W, y luego nos dio este trade 15 pips y luego se dio a la fuga al lado contrario, cerró el precio en este punto de acá. Vamos a verificar otro par en el cual ocurrió casi similar a las trampas que tienden los proveedores de liquidez. Atrapan en un lado o agarran la dirección incorrecta para luego darse a la fuga. Entonces consolidan la sesión de Asia, en impulsos agresivos se van a una dirección, atrapan contratos, hacen un pullback, vuelven a caer y luego se dan a la fuga al lado contrario, tal cual sucedió acá, y acá podemos ver nuestro patrón de W. Esto es en el par Libra Yen, y también sucedió un día después, ¿no? Testeó el bajo del día anterior, como podemos ver acá, 2 veces lo vino a retestear el precio para luego darse a la fuga al lado contrario, tal cual nos muestra la teoría que estamos viendo acá. Estos son obstáculos que tienden los proveedores de liquidez en busca de entradas y luego darse a la fuga al lado contrario. Una vez que se comprende que la teoría de los libros nos incentiva a ir a favor de la tendencia de la casa de órdenes pendientes o stop hand, líneas de soporte o resistencia en cualquier marco de tiempo, ondas de Elliott, ABC igual a CD, entrando en breakout. Esto es lo que ya vimos con anterioridad en una plataforma. Si nosotros operamos breakout, es decir, nosotros hacemos ondas de Elliott e imaginemos que este es A, luego B igual a C, D. Entonces, mucha gente opera esto. Entonces viene el precio cayendo rápido, hace una vela envolvente, luego la gente entra en este punto de acá y su take profit lo coloca más o menos por acá, o un poco más abajo. Si no es que están operando el stop loss, pues viene en esta zona de acá, los mantiene un momento en profit, entre 1 y 2 horas en profit, luego en 2 velas los saca del mercado y con una operación en positivo o a break-even, si no es que en negativo, porque el stop loss está en esta zona de acá. Y luego pues se da la fuga al contrario y luego el día termina en consolidación. Eso es lo que pasa en el mercado. Solo es de entender cómo es que operan los grandes bancos centrales, las instituciones financieras operando de los libros. Uno está en la ruina y la consecuencia es quemar cuentas o meter más dinero y no ver resultados. Luego dicen que Forex es una estafa o que no sirve. Sin embargo, la función es que el trading, la mentalidad del trading es diferente a la hora de operar una cuenta real. Vamos a ver también los altos y los bajos. Eso ya lo vimos en una gráfica, el alto y el bajo. Puede llegar al alto o el bajo y hacer 3 velas agresivas. Luego en el alto puede ser que haga un pin bars, martillo, velas envolventes, doy, piernas largas, tocando el stop, los stops de toda la gente, generando confusión en los traders, haciendo creerle indecisión para que ingresen más órdenes. Es lo contrario y estará en positivo en unos cuantos minutos, lo que ya hablamos, que los mantuvo en positivo una hora más o menos, una hora y cuarto, 1 hora y media máximo. Luego se dio la fuga al lado contrario. Y en unas horas luego habrá un cambio de tendencia y terminarás perdiendo tu trade. Acá mucha gente ingresó órdenes en esta zona de acá, luego los mantuvo en positivo un momento, luego en un abrir y cerrar de ojos en 2 velas los sacó del mercado, es decir, hubo un trade perdedor. En el alto y el bajo harán mechas enormes y pronunciadas, y como estás en el cambio de sesión, el spread se agranda. Por lo tanto, los proveedores de liquidez lo trabajan entre 30 a 2 horas, entre 30 minutos a 2 horas. Durante este tiempo, la gente meterá más órdenes o más trade, creyendo que se irá subiendo o bajando. Depende
qué dirección estemos viendo el mercado y acumulando el suficiente número de contratos posibles, y luego se irá al precio al lado contrario, en el alto o en el bajo, en 2 o 3 velas, liquidando a todos y sacándolos del mercado. Vamos a ver el euro franco suizo, que hizo tal cual la teoría nos indica. Consolidó en la sesión de Londres, entonces se fue el precio hacia una dirección de manera fuerte. Hizo un pullback, indujo a más trader a ir en venta y se dio la fuga al lado contrario en 1, 2, 3, 4, 5 velas de 15 minutos más o menos. Se dio la fuga al lado contrario, tocó el stop loss de toda la gente que lo tenía acá, y luego siguió cayendo. Perdió acá, la gente que perdió en esta zona creyendo que iba a caer, vio que el precio iba a la alza, ingresó órdenes en compra y luego los volvió a sacar del mercado en la sesión de Nueva York. Esto es lo que realmente también sucede cuando el proveedor de liquidez ve que hay el mayor número de contratos hacia una dirección y luego se da la fuga al lado contrario. Tal cual sucedió acá también con las mechas pronunciadas que habla la teoría. Indujo a vendedores, luego lo mantuvo jugando su paciencia y se dio a la fuga al lado contrario cuando obtuvo el mayor número de contratos posibles en esta zona de por acá. Más tarde pues puede ser que haga una corrección y termine el día en consolidación, más o menos en la EMA de 200. Cuando establecen el alto o el bajo, hacen movimientos de 25 a 50 pips para que se cumpla nuestro análisis técnico y pensar que estamos en la verdadera tendencia. Ahí es cuando limpian órdenes en ambas direcciones. Eso es lo que ya vimos anteriormente. Se mantuvo, consolidó, cayó por más o menos 20 a 25 pips, se dio a la fuga al lado contrario. Es decir, la gente que ingresó órdenes acá, colocó el take profit acá, ganó, ¿no? Si volvió a ingresar más órdenes acá, lo mantuvo en consolidación. Esto es lo que realmente hacen los proveedores de liquidez. Asimismo, las mejores entradas hay que buscar compra o venta en la segunda pata de la MOW y ganará siempre. Esto es lo que tenemos que calcular, nuestra entrada oportuna y tener nuestro trade ideal o nuestro patrón ideal para nosotros entrar en la tendencia que nosotros necesitamos para poder ganar o tener un ratio de beneficios mayor a nuestra gestión de riesgo que tenemos en la cuenta de trading. Vamos a operar con un poco de análisis técnico y nosotros vamos a operar Ws en ambas direcciones, Ms o Ws. Esto indica que acá vemos aparejado con nuestro TDI cuando las bandas de volatilidad salen cuando la línea o el RSI o el índice de fuerza relativa sale de las bandas de volatilidad, significa que hay manipulación del mercado. Están manipulando, haciéndonos creer una cosa y luego vuelve a ingresar, el precio hace lo mismo. Acá podemos ver, corta la línea roja que es la señal de trading, luego sale nuevamente y luego vuelve a cortar. Acá podemos ver que en la gráfica también se forma una W, es decir, nuestro trade ideal sería más o menos en esta zona de acá. Luego nos mantuvo unos cuantos pip en drawdown, jugó con nuestra paciencia, pero nosotros los que sabemos el análisis técnico, lo que estamos conscientes y sabemos lo que estamos haciendo, simplemente después de varios minutos nos dio 20 pips más o menos acá en la sesión. Si nosotros operamos conforme a las EMAs, el primer take profit es en esta zona de acá, el segundo take profit más ambicioso es en el alto del día anterior, es decir, por acá. Y luego pues ahí cerramos, siempre agarramos parciales en esta EMA de 200 periodos para luego irnos con el trade ganador. Vamos a ver el euro dólar, que este también es uno de los pares favoritos con los cuales nosotros nos gusta operar. Sin embargo, no operamos todos los días, simplemente buscamos oportunidades
claras donde nosotros consideramos el mayor número de probabilidades de ganar. Un trade clarísimo donde atrapó órdenes en ambas direcciones. Es decir, acumuló contratos en esta zona de acá. Luego la gente que opera resistencia consideró que esta era una resistencia. Rompió la resistencia y consideró que esto iba a seguir subiendo. Entonces acá hubo mucha gente comprando este instrumento financiero. Luego en 3 velas se fue por los stop loss que está en esta zona de acá. Los sacó, los indujo a compra ya que cerró por el bajo. Entonces los indujo a más compradores, luego los mantuvo jugando y luego se dio a la fuga al lado contrario una vez que atrapó en este otro lado también órdenes en venta. Y como podemos ver, esta es una manipulación, ya que nuestro índice de fuerza relativa se salió de las bandas de volatilidad y hizo el shark fin, como también lo indica estimado. Sin embargo, este no se considera como tal, ya que el shark fin tiene que estar en esta zona de acá, en la zona de 68 y en la zona de 32. Esto en los niveles del índice de fuerza relativa para considerarse un shark fin como tal. El dólar yen, que hizo similar, comenzó el día en consolidación, sesión de Asia consolidó, luego en la sesión de Londres cayó, no acumuló el mayor número de contratos posibles, hizo un retest, luego siguió cayendo, volvió a acumular órdenes, acá recordemos que acumuló órdenes, acá también acumuló órdenes en venta, luego hizo un retest, luego indujo nuevamente a vendedores, acumuló órdenes y luego se dio a la fuga al lado contrario, sacando la gente que colocó el stop loss acá, y todavía si ingresó coberturas pues sigue en rojo o a break-even acá en esta zona y hará el precio que se vaya al lado contrario. Recordemos que siempre tenemos que operar M's y W en las direcciones. Como podemos decir, esto es una M. Nosotros tenemos que entrar acá, confirmado con nuestro TDI cuando sale de las bandas de volatilidad. Se cruza con la línea roja, en este caso yo lo voy a colocar azul. Vuelve a subir el precio, luego vuelve a cortar con la línea. Este es el RSI, índice de fuerza relativa, Relative Strength Index. Y acá nosotros ingresamos, que sería en esta zona de por acá más o menos. Esto es para darles una idea y que ustedes estén claros y comprendan lo que acá se está hablando. Espere más que todo el nivel 3 o las formaciones pico siempre que tengan las confirmaciones de velas, acción de precio y TDI o cualquier otro indicador que se esté utilizando